No sucede nada. Ahora también hay un agente del SMAT que ya falleció por cuenta de una bala, 6 más heridos, le echaron ácido en la cara a un policía. Priva a toda la gran mayoría de personas que están en el Cauca y en el Nariño de unos bienes primordiales como son la comida, como son la gasolina. Y entonces lo que quieren decir es que esto no es una movilización para el bienestar general, para la ayuda de todos. Esto es una movilización para pedirle más plata al Estado para los indígenas. Fuego se tiene que responder con fuego. No podemos mandar a alguien con gases lacrimógenos y bolillos a responder a alguien con una AK-47, porque son los de las FARC. Buenos días, bienvenidos a un nuevo episodio de La Reacción, el análisis políticamente incorrecto de los hechos de la semana. Hoy nos vamos a dedicar solo a un tema y es lo que está pasando en la Panamericana, porque no sé cómo llamarlos, porque dicen indígenas, pero yo no sé si sean indígenas, guerrilleros, terroristas, o bueno, indígenas, terroristas, guerrilleros, se han tomado la Panamericana. Disidentes. Sí, o indígenas gaos, de los grupos estos residuales. Bueno, acá en Colombia un amigo extranjero me decía hace poco que era muy gracioso porque acá en Colombia le ponen nombre a todo, entonces disidencias, gaos, grupos residuales. Bueno, el caso es que se han tomado la Panamericana los indígenas, dejémoslo así. Y es un caos completamente el país, es decir, hablemos de, por ejemplo, lo que está pasando en Pasto, donde no hay gasolina, de Nariño no salen ni entran productos, entonces, por ejemplo, los lecheros no saben qué hacer con la leche porque no tienen cómo sacarla. Está también lo que le pasa a los empresarios del Valle del Cauca, que, bueno, muchos empresarios del Valle del Cauca mandan su mercancía a Ecuador y tienen que pasar por el 70% de esa mercancía va por carretera, tiene que pasar por la vía panamericana. Y entonces pues las pérdidas son multimillonarias en estos apenas días que van. Y sin embargo pues no sucede nada. Ahora también hay un agente del SMAT que ya falleció por cuenta de una bala, 6 más heridos, le echaron ácido en la cara a un policía paró ¿cómo se llama eso? Una chiva, paró una chiva y lo que sucedió fue que al pedirle que abriera una caja para revisar, el indígena le echó ácido en la cara al policía. Ahora, la respuesta de las autoridades yo no la entiendo y creo que podemos empezar por ahí. Ustedes me explicarán qué es eso, porque Iván Duque sale y dice, el presidente sale y dice, no vamos a hablar con los indígenas hasta que no se levanten las vías de hecho. Sin embargo, manda a los ministros allá a que hablen. ¿No es eso Es lo contradictorio. mismo? Es una contradicción. Pero bueno, mira, yo quiero decir que la minga indígena no es una cuestión de días, de semanas, ni siquiera de meses. La minga indígena lleva más de 30 años. Mira, la minga indígena lo que es un boicot sistemático en contra de la institucionalidad, que se acostumbró a echar en ese saco roto un montón de plata sin lograr soluciones de fondo. Y eso lo sabemos muchos. Yo creo que lo sabemos todos, pero ni pocos ni muchos se atreven a denunciarlo ni a decirlo, pero en realidad estas movilizaciones y estas rebeliones tienen detrás a las FARC. Miren, es chistoso porque según el CRIC, que es el Consejo Regional Indígena del Cauca, ellos le están exigiendo al gobierno que cuide el medio ambiente, que protejan la madre tierra, que no quieren la Pachamama, que no quieren que haya fracking ni que haya fumigación con glifosato, pero paralelo a eso dice que luchen contra el paramilitarismo. El paramilitarismo, hombre, cuando en Corinto, Miranda, Toribío, Caloto, esos municipios son de las FARC. Son de las FARC, allá no hay ningún paramilitarismo, que no nos hablen paja. Y también dicen que quieren que se desmonte el SMAT. ¿A qué les suena eso? ¿Qué les parece? Lo de los estudiantes. No, es que es ridículo, es ridículo. También. Bueno, también quieren tierras para la contemplación, porque déjenme decirle una cosa, como en todo uno generaliza y siempre hay uno que otro que no es así, pero muchos indígenas son muy perezosos. Miren, yo hace poco estuve en un congreso donde uno de los ponentes era un indígena y el señor decía, es que lo que ustedes trabajan acá en la ciudad, que es 8 horas diarias, nosotros lo hacemos en una semana, es decir, trabajan 8 horas a la semana y quieren tierras para contemplación. Entonces, sí, como para, ¿qué hacen con esas tierras? Para sentarse y meditar. Sí, porque esos territorios ancestrales y esas cosas. Pues yo debo decir, yo no estoy de acuerdo, o más bien, yo no me opongo a las movilizaciones, me parece que las movilizaciones es un derecho de las personas, pero es que esto ya no se convierte en una movilización, y como usted bien lo dice, Jair, esto es una movilización que viene desde hace años, y digamos en el 2018 también sucedió lo mismo, en el 2016 también sucedió lo mismo cuando secuestraron a unos soldados y no los dejaban salir, y es que esto
como no es una movilización, ya llegaron a las vías de hecho. Esto primero es violenta. Sí, ya mataron a una persona, han secuestrado personas, bueno, desde 2018 han secuestrado personas, han herido Pero personas. le llaman retención. Sí, que es la misma vaina. La misma Atacaron, FARC. como dice Y eso Vanessa. el propio ministro de Defensa que salió a tuitear que habían retenido a un militar. Sí. Además de eso, es una movilización que además priva a toda la gran mayoría de personas que están en el Cauca, en el Nariño, de unos bienes primordiales como son la comida, como son la gasolina. Y entonces lo que quieren decir es que esto no es una movilización para el bienestar general, para la ayuda de todos. Esto es una movilización para pedirle más plata al Estado para los indígenas. Lo que a mí me parece también muy triste, no triste, sino contradictorio, es que los indígenas siempre están diciendo, no, es que queremos más libertad del Estado. Pero al mismo tiempo les están pidiendo más cosas, más tierras, más plata en subsidios, más plata, más precios justos para el café. Entonces, es como un niño chiquito de 16 años que dice, quiero salir, mamá, déjame salir hasta más tarde, pero dame plata. Sí, dame plata para farreármela. Entonces, es simplemente esa contradicción de esos indígenas que pues simplemente viven desde el Estado. Y me parece que pues, no es legítimo lo que hacen. El presidente Duque lo que debería hacer, me parece a mí, es lo que tú estás diciendo. ¿Por qué meter ministros allá? Lo que tiene que hacer es, si son vías de hecho, uno ataca a las vías de hecho. ¿Sí? Eso es lo legítimo que hacen las fuerzas militares y la fuerza pública. Sí, ahora mi pregunta es, porque parece que ha intentado reaccionar, digamos, en un nivel básico, que es mandar al SMAT, pero los manda muy desprotegidos. Es decir, ustedes se acuerdan cuando hace un tiempo en esas marchas de los estudiantes terroristas incendiaron un policía fuera de RCN Radio. Bueno, en ese momento yo siempre me preguntaba antes de que eso sucediera, ¿cómo es que paran a 10 policías con un bolillo enfrente de RCN que no se pueden defender? Porque es que, el gobierno, digamos, la estructura jurídica no les permite defenderse, los paran ahí para que les tiren piedras, para que los insulten y para que luego los incendien. Bueno, lo mismo están haciendo en el Cauca, porque ya saben que estos señores, es decir, la semana pasada, las autoridades salieron a decir que los indígenas estaban utilizando ácido para meter en las bombas Molotov que tiran y que estallan, y entonces ese ácido pues le cae en la piel y quema a los policías. Y también habían hablado, ya se sabía que tenían armas de fuego. Entonces mandan a esta gente que no tiene nada, los del SMAT solamente disparan gases lacrimógenos, no tienen armas de fuego, y los mandan a que se enfrenten con estos indígenas que tienen armas de fuego, y bueno, lo que vemos es un agente del SMAT asesinado. Entonces, ¿cuál es la reacción? Es decir, ¿qué es lo que hace el presidente Iván Duque? Mandar el SMAT y además mandarle a los ministros ante estos indígenas que, miren, yo no sé si ustedes vieron las carreteras, están partiendo las carreteras, haciendo huecos para que no pasen los carros. El otro día también veía un bus con 60 venezolanos que iba hacia Ecuador. Ustedes saben que los venezolanos no tienen plata, es decir, es gente que con lo que puede sale de ese país. Llevan 5 días con niños en un bus, y entonces ¿cómo hacen los niños en un bus 5 días sin comida, sin más dinero? Hicieron un corredor humanitario, las autoridades, y los indígenas atacaron desde las montañas aledañas a la carretera esos convoys, esa ayuda humanitaria, y la gente que se estaba movilizando, iban niños, adolescentes, ancianos, mujeres, todo tipo de personas. Mira, y el asesinato de Boris Benítez, que fue el agente que mataron el 19 de marzo, fue de un disparo en el cuello y un disparo en el tórax. O sea, el fuego se tiene que responder con fuego. No podemos mandar a alguien con gases lacrimógenos y bolillos a responder a alguien con una AK-47, porque son los de las FARC. Es que no sé cuál es el temor de decirlo, cuál es el miedo. Totalmente ahí está el frente sexto de las disidencias de las FARC, que no son disidencias, sino que son las FARC que ahora tienen un brazo armado. Jair, es que el tema es que ya se ha comprobado desde el 2018 y desde mucho antes se ha comprobado que lo que existe ahí en el Cauca es un conflicto armado aún, ¿sí? Ahí está, digamos, las disidencias de las FARC y están otros grupos, las otras GAO, los grupos armados organizados, como son los Pelusos, el clan del Golfo, también se habla el clan de Sinaloa, ¿qué más? De Jalisco, los Zetas se está hablando, y es por
obviamente es la guerra contra las drogas, no solamente contra la cocaína, es la guerra de las drogas, de la cocaína y del creepy ahorita. Entonces, estamos viviendo un conflicto armado, seguimos viviendo el conflicto armado, pero como tienen el mote de que son indígenas, entonces no se puede hacer nada, no se puede mover nada, sino que hay que mandar SMAT. Si las FARC se oponen al uso del glifosato, pues obviamente sería alarmante, pero entonces lo hace el CRIC, que es este Comité Regional de los Indígenas del Cauca, y es totalmente válido porque es cuidar el medio ambiente, cuidar la Pachamama, pero están cuidando el narcotráfico, las rutas del narcotráfico y los cultivos. A inicios de semana, el director de la policía, el señor Atortúa, sale y dice que él le pide a los indígenas que no usen armas de fuego. Es que es ridículo. Si el resto no podemos. No, tranquilos, ya se solucionó todo. El señor Atortúa yo les pedí el favor, entonces ya se solucionó toda esta cosa. Yo quiero decir simplemente una cosa muy pequeñita, y es que me parece que también aquí tenemos que preguntarnos cuál es la causa de que, digamos, los indígenas normalmente sean más pobres que el promedio de los colombianos. Y de pronto, bueno, yo voy a dar una pequeña tesis muy corta, voy a tratar de hacerlo lo más corto, espero pues si los convenzo pues muy bien, si no pues que puedan expandir un poquito entonces sus ideas, pero digamos me parece que un gran problema de los indígenas es que sus tierras son tierras comunales, pero no por el problema que sean comunales, sino porque son comunales desde el Estado. El Estado decide qué tierra es comunal, y cuando decide que esta tierra es comunal, la convierte en inalienable, imprescriptible e inembargable. ¿Y qué sucede cuando una tierra es inembargable? Usted no tiene garantías para el acceso a crédito. Y si usted no tiene acceso a crédito, usted no puede crear producción. Usted no puede crear excedentes de producción. Es tan básico como decir, el crédito es el origen del capitalismo. Y si usted no tiene crédito, si usted no tiene una manera para crear o para desarrollar exceso de producción capital, entonces usted pues se mantendrá en la pobreza. Y eso es lo que me parece que es muy grave, y lo que yo creo que deberían considerar el Estado es que, hombre, cuando usted pone encierra unas personas en un territorio que no puede ser utilizado, es más bien como un feudalismo al fin y al cabo. Ellos son vasallos del Estado, y el Estado es el noble. Es una tierra que es en comodato, y por lo tanto una tierra que no puede ser utilizada como garantía para la creación de más riqueza. Pero también en términos de orden es algo sumamente preocupante, porque son como una suerte de republiquetas independientes donde ellos hacen lo que se les da la gana. También. El Comité de Ganaderos del Cauca ayer hizo una denuncia diciendo que les estaban cobrando peaje para poder pasar la leche. O sea, claro, porque ellos son los dueños. Porque ellos son los dueños de la tierra, entonces ellos verán qué hacen. Es una suerte de republiquetas independientes, y hay que hacer algo, porque pues esto en términos de orden y de bienestar, hombre, es que la carestía de los alimentos, es que la gente no se puede transportar, o sea, es una cantidad de variables que están afectando el bien común de la gente que vive en la región sur del país. Claro. Hay que hacer algo. No, yo creo que, para cerrar, yo creo que esto es una cosa que pasa por la corrección política, porque a mucha gente le da pena meterse con los indígenas, porque ay, que pobrecitos los indígenas, y que ellos no se meten con nadie, y que lo único que quieren es sus tierras, y que el medio ambiente, y que no sé qué. Pero la mayoría de la gente sabe que no está bien trancar una calle durante 5 días. Sí, y mucho menos con acciones violentas. Asesinando es decir, después, en el momento en el que asesinan a un SMAT, ya el presidente debió haber mandado, no sé a quién tenga que mandar, pero no al SMAT solamente con gases lacrimógenos, a solucionar esa situación. Bueno, nos vemos en un próximo episodio de La Reacción.